Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Familia Benecer Candelaria. Bendiciones a todos. Igual envío un saludo a nuestros hermanos allá que todavía están en Buenaventura, nuestros hermanos que se encuentran en Bogotá, nuestros hermanos que se encuentran allá en Luruaco, aquí en Cartagena, en todas las distintas redes satélites. Bendiciones para ustedes. Los hermanos que están en Cubeña, están ya cerca de San Antonio Sucre. Bendiciones a todos los que están en Sucre, Cubeña y San Antonio. Bendiciones para todos. Quiero hoy tocar un tema que me parece de mucha importancia en cuanto al servicio al Señor, y es la consagración. Esa necesidad de la consagración para los hijos de Dios. Quiero hoy en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículo 30. Voy a estar leyendo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Gloria al Señor. Oremos a Dios, bendito Padre, te damos gracias, Padre. Tú eres bueno, Señor, tú has sido bueno, tu fidelidad tan grande, mi Rey, en este 2022. Con esta iglesia, Señor, te damos gracias por todas tus obras que has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por entrarnos en tu disciplina maravillosa, que todos nosotros entremos en ese camino tuyo perfecto de vida y de verdad. Gracias, Señor. Te damos por ese perdón con el cual contamos cada día, esa misericordia en cada mañana, Señor. Gracias. Bendecimos a cada hermano, cada hermana, Señor. Y pedimos, Señor, que nuestros corazones, Padre amado, siempre estén alerta, siempre estén atentos, siempre nuestros corazones estén dispuestos a ti, Señor, para que tu buena semilla, tu buena palabra, Dios mío, nos bendiga. Te pedimos que nos ayude y nos libre de la rebeldía, de la rebelión, nos ayudes a ser libres del pecado, de nuestra naturaleza pecadora, de someterla y dejar que tu palabra, Señor, sufra efecto en nuestras vidas, Dios mío, para ser así, Señor, esos mensajeros tuyos, Padre amado, de paz y de bendición para otros, Dios mío. Gracias. Te bendecimos a esta hora, Señor. Danos luz y claridad respecto a este tema. Y despierta en cada uno de nosotros, Señor, tu verdad, oh Dios mío. Tu santidad, oh Padre amado. Y tu fuerza, oh Dios. Gracias te damos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Precisamente, Aarón y sus hijos fueron escogidos en ese tiempo. Dice aquí el libro de Éxodo. Si nos vamos al contexto de este capítulo 30, el capítulo 39, encontramos la consagración de todos aquellos que iban a estar sirviendo a Dios en el tabernáculo, todos los mobiliarios del tabernáculo, todos los artículos, todos los elementos iban a ser ungidos y consagrados. Precisamente a raíz de esto, quiero de manera breve repasar contigo dos conceptos. Número uno, lo que es hábitos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es un patrón de comportamiento que se obtiene por la repetición frecuente. Esto muchas veces lo hacemos de manera consciente o subconsciente, pero aún así es tan bueno los hábitos que aún de manera ya cuando uno marque ese patrón, él se va a repetir en nuestra mente, en nuestro actuar, porque ya lo copiamos. Nuestro subconsciente y nuestro consciente lo copió y ya nos habituamos a hacerlo aún inconscientemente. O sea que aunque frecuentemente lo hacemos repitiendo las cosas, los patrones de conducta de manera consciente, tiene efectos en el subconsciente. Y es tan bueno que cuando se vuelve ya un hábito, ya uno no ni siquiera cranea hacerlo, sino que lo hace. Esto es lo bueno del hábito. Por eso quiero compartir contigo seis hábitos
que nos van a servir para asirnos a la consagración, para que tengamos una consagración real y verdadera. Nosotros como hijos de Dios necesitamos, como decía el concepto de hábito, repetir frecuentemente estas cosas para que nosotros se nos vuelva, vale la redundancia, una costumbre o un hábito. Es necesario, pues el rótulo o título que tenemos es Hijo de Dios, y Dios es santo, es perfecto. Y él a Moisés precisamente le estaba diciendo, conságrame esto, úngeme esto. Y aquí llego a la otra necesidad de otro concepto, además de hábito, y es también compartir contigo de manera muy somera y rápida lo que significa consagración. Consagración significa la dedicación de algo para alguien o algo. O sea, en el caso de nosotros, si somos hijos de Dios, Dios demanda que nos dediquemos, empecemos a trabajar en nosotros. Dios va a trabajar en nosotros y Dios dejó herramientas, Dios dejó principios y en este caso hábitos para que nosotros podamos dedicarnos a Él. Repito, es que Dios es santo, es perfecto, y todo aquel que es hijo de Él, lo es siervo de Él, necesita entrar en el lineamiento que Dios le traza. Entonces, estos 6 hábitos nos van a nosotros a asirnos, nos van a pegarnos, nos van a llevar a esa formación verdadera de ese hijo de Dios, y es la consagración. ¿Ok? El primer hábito es la oración. No voy a pegarme mucho al concepto de hábito. Debemos repetir, no un rezo, sino que la acción de orar debe convertirse para nosotros en una costumbre o un hábito, siempre. Es más, Jesús mismo dijo, orad siempre, sin cesar. Entonces, el que es hijo de Dios, cuando uno viene del mundo y Dios le regala a nosotros el nuevo nacimiento, Dios necesita que nosotros empecemos a cultivar este hábito de entrar en su presencia. Orar es ir a la presencia de Dios y presentarle nuestro alegato e igualmente escucharle a Él su respuesta y su guianza, sus instrucciones. Es aquí que la primera necesidad que hay en nosotros, además de recibir a Cristo en nuestros corazones, es de orar. En el capítulo 11 de Lucas capítulo 11, versículo 1, encontramos un acontecimiento de Jesús con sus discípulos. Y dice así el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces mire que Jesús ya traía ese hábito y estaba orando, estaba en pleno auge de su ministerio, en pleno desarrollo de su ministerio, y Jesús estaba orando en un lugar y sus discípulos fueron inspirados por Jesús y le dijeron, bueno Señor, Juan enseñó a sus discípulos, enséñanos tú también a orar. Entonces nosotros debemos aprender a orar y debe convertirnos en un hábito, en nuestro primer hábito, repetir, orar un día, 2 días. En más, la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Y nosotros debemos orar siempre. En este tiempo de Jesús, Jesús vino y marcó la pauta, gloria al Señor, de que debía ser siempre, ni siquiera 3 veces al día, sino siempre entrar en contacto con Dios. Es lógico. Estamos en un mundo corrompido, corrupto y corrompidor. Aleluya. Corruptor. Entonces nosotros necesitamos siempre estar apegados a ese santo eterno al cual estamos nosotros representando aquí en la tierra. Y así Jesús lo hacía, para buscar guianza, para buscar fuerza, para buscar dirección, para buscar que se nos enseñe.
Además de esto, otro motivo principal de la oración es, además de pegarse a Dios, principal motivo es llegar a Dios, consultar a Dios. El segundo y gran motivo es para que nos libremos de las tentaciones, para que venzamos las tentaciones. Entonces Jesús dijo, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41. Entonces la oración no solamente te lleva a Dios para consultarlo, para que Dios nos empodere, para que Dios nos dé dirección y nos enseñe, sino para que nosotros también podamos, ya con ese poder que Dios nos dio en la oración, vencer las tentaciones. Por eso que muchos hoy en día están sufriendo y cayendo en tentaciones y repiten la misma tentación. Se pasaron a la mujer adúltera. La mujer adúltera, el Señor le dio, la libró de una pedrada, de un juicio legal. Por el mismo Dios estableció la ley de Moisés, pero Jesús, luego de perdonarle y darle misericordia, le dijo, ves, mujer, y no lo hagas más para que no te suceda algo peor. Pero vemos que hoy en día muchos hermanos no están haciendo como esta mujer, de que no están pecando más, sino que repiten el mismo, no repiten la oración, sino que repiten el patrón del mismo pecado. En el caso de la fornicación, fornican, reciben las consecuencias, Dios los perdona, otra vez fornican y otra vez Dios los perdona, reciben misericordia, y otra vez fornican, o sea, se vuelve un patrón de conducta de pecado y no de oración. Entonces es bueno que nosotros entendamos que nosotros, los hijos de Dios, nosotros, los nacidos nuevos, nosotros que en verdad somos representantes de esta tierra, necesitamos cultivar, repitiendo y repitiendo, convirtiéndose en nosotros un hábito, el orar. Y ya te di las dos razones. Número uno, para que siempre tengas salud, dirección del Señor, porque vamos a consultar con Él, estar en el secreto de Dios. Y nosotros los predicadores más, ¿de dónde sale una buena prédica? Del secreto de Dios. Entonces, y dos, de que Dios nos dé ese poder, empoderamiento para que venzamos la tentación. ¿Cuán necesario es que nosotros repitamos esta conducta de orar? Ojalá usted orara antes de poner los pies en el suelo cuando se levanta. Ojalá usted orara antes de agarrar el bus. Usted puede ir orando y con los ojos abiertos y conectado a Dios, porque somos seres tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Usted puede estar hablando con una persona y estar conectado con Dios en el espíritu. Pero si usted no se habitúa recién convertido a orar como está aquí Jesús orando aparte en un lugar, que es solito en su cuarto, solito pronto en el baño, solito ahí en el patio, si no se habitúa así, mucho menos desarrollar la capacidad de orar hablando con unas personas y con Dios a la misma vez. Entonces necesitamos como niños empezar a orar en un lugar solo, en un lugar aparte, en un secreto con Dios. Puede ser en el baño, a un palo, en un cuarto, en la sala, donde usted se sienta solo con Él, aislado de este mundo que te puede distraer. Necesitamos cultivar este hábito. Segundo hábito que debemos cultivar, desarrollar la fe. Es necesario que nosotros empecemos en cada acción de nuestra vida, a copiar esa repetición. La fe hay que desarrollarla. ¿Y cómo la desarrollamos? Empezamos a caminar en la palabra de Dios, a caminar en sus promesas, a repetir el patrón de conducta de obediencia a la dirección que Dios nos ha dado. Por ejemplo, usted necesita desarrollar la fe orando, repitiendo la oración. Usted va haciendo que su fe se desarrolle cuando usted ora continuamente. Fíjate que va muy de la mano. Primero, orar, que es lo primero. Segundo, desarrollar su fe. Si hablamos de fe, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros los hijos de Dios y queremos representarlo, estar bien con Él, estar en paz con Él, necesitamos tener fe y desarrollarla. Voy a hacer un paréntesis, te voy a dar un tip, familia de Ser Candelaria, a usted le gusta mucho este tip. Ahí vamos a estar manejando una palabra que se llama grano de mostaza. Y voy a hablar mucho de la fe. Cierro paréntesis. Pero hoy te quiero hablar de este hábito de desarrollar la fe. ¿Y cómo la desarrollas? Usted lee la palabra, usted ora y usted practica lo que la palabra le dice. Ahí te estás desarrollando la fe. Y se te van a oponer las cosas en el mundo. Las situaciones van a ser adversas o contrarias a lo que Dios está diciendo. Y usted va a desarrollar esa fe. ¿Cómo? Enfrentando. Si usted le falló a Dios y pecó, se arrepintió, pero
Codifica nuevamente un nuevo, como decimos acá en Colombia, a modo de boxeo, la revancha. Ahora voy nuevamente por la revancha, voy otra vez y voy a desarrollar mi fe, voy a darle a este punto hasta que lo venza. Repetir la conducta, repetir la conducta, repetir. Dice la palabra que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esto quiere decir, Romanos 10:17, que si usted no se habitúa a tener la palabra como la guianza de Dios, usted no tendrá fe nunca, porque la fe no es un misticismo o un sentir o un cuquilleo. La fe ni siquiera es un sentimiento. La fe es el vehículo que Dios estableció por medio de su palabra para que nosotros veamos su gloria, para que nosotros veamos la mano de Dios en la acción de nuestras vidas y en nuestro camino que Dios nos ha trazado en cada área de nuestra vida. Esa es la fe. Debemos tener convicción y certeza de que lo que Dios ha dicho va a ser porque ya es. Aleluya. No se ve, pero lo vamos a ver. Es más real que nosotros mismos. Porque como Dios es invisible, ya no se ve. Por eso la fe tiene esa naturaleza invisible, pero se hace visible. Así como Dios un día se hizo visible a través de su Hijo Jesús, que dice Juan que lo tocamos, lo vimos y lo pudimos palpar. O sea, así es la fe. Entonces nosotros debemos desarrollar la fe en cada situación que nuestra vida nos demande una acción. Debemos siempre operar conjuntamente con la palabra de Dios para ver el resultado que Dios quiere en nuestra vida. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta para que nosotros nos vaya bien. Entonces tenemos que caminar con Dios y no desanimarnos porque algo nos salga mal. Debemos habituarnos a desarrollar la fe, a caminar por fe y no por vista. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de nosotros cristianos evangélicos abandonamos el camino de la fe y empezamos a agarrar el camino tangible, entre comillas, que el mundo traza. El mundo así, pero tú no te das cuenta, pero tú no estás viendo, pero tú no ves. Y a veces nosotros empezamos a caminar en esa línea. Y no, nosotros debemos, como hijos de Dios, empezar a desarrollar nuestra fe, a caminar en el camino que Dios nos está trazando. Por eso que el libro de Salmo 32:8 dice, y te haré entender el camino por donde debes andar. La fe es la que va Dios a utilizar para que nosotros, aplicando su palabra, repito, no tendrás fe si no tienes una disciplina en la palabra. Entonces la fe va conjuntamente con la palabra de Dios. Y por eso la fe tiene 3 ingredientes de la fidelidad de Dios. Número 1 es el evangelismo. Usted necesita creer esa palabra evangelística y necesita desarrollar la fe haciendo evangelismo, llevando a cabo las buenas nuevas, llevando las noticias de salvación, predicar la palabra de Dios en lo poquito, entre comillas, que usted sepa, en lo poquito que usted ha escuchado la palabra de Dios, usted también la transmite, da de gracia lo que resiste de gracia, el evangelismo. Usted desarrolla la fe haciendo evangelismo. Número 2, en el discipulado, usted va a tener una disciplina de discipularse. Mira que dice aquí Lucas que fueron los discípulos del Señor que le dijeron, enséñanos a orar, porque estaban discipulándose. Entonces en el discipulado nosotros aprendemos a orar, a desarrollar la fe y empezamos a tratar la palabra de Dios y a conocerla a Dios a través de su palabra. El carácter de Cristo, la imagen de Dios en Cristo, la voluntad de Dios en Cristo. ¿Cuándo hacemos esto? En el discipulado. Gloria al Señor. Usted necesita discipularse. Si usted ya se convirtió a Dios en Cristo, usted necesita discipularse. ¿Para qué? Porque usted necesita desarrollar la fe. Y tercero, gloria al Señor, los estudios bíblicos. Estoy hablando de estas 3 herramientas poderosas que te ayudan a desarrollar la fe: evangelismo, discipulado y estudios bíblicos. Debemos estar fundamentando el desarrollo de nuestra fe en estos 3 pilares, en estas 3 patas o pilares o trípodes para desarrollar la fe: evangelismo, discipulado y estudios bíblicos. Necesitamos hacer estudios bíblicos, necesitamos ser enseñados, necesitamos estar en Medfe, en el caso de nosotros para en el Candelario. Necesitamos hacer un estudio bíblico, no solamente una lectura bíblica. Necesitamos para que nuestra fe se desarrolle. Tercer hábito:
necesario para nuestra consagración, y es meditar en la palabra de Dios para obedecerla. Meditar en la palabra de Dios para obedecerla, porque muchos meditan para hacerse más sabios, muchos meditan para tener una apariencia de gente que sabe bastante Biblia. No, es meditar para poder obedecer esa palabra. ¿Y qué es meditar? Es leer, es llevar la palabra en mi corazón y que ella me muestre mi condición, no la condición de otro. Es como dice Santiago, meditar en la palabra es como mirarme en un espejo para poder embellecerme y corregir mis errores y tener una imagen así correcta. Gloria al Señor. Eso es lo que es meditar. Es interiorizar el texto y en el personaje que está ahí identificarse uno, a ver qué es lo que Dios demanda de uno para practicarla. Gloria al Señor. Por eso en el libro de Josué 1:8 dice, el mismo Jehová le dijo a Josué que debía meditar de día y de noche en su palabra para que le fuera bien y prosperara en todo lo que hiciera. Cuán necesario es que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Número 4. Cuarto hábito. Rendirse o depender del gobierno del Espíritu Santo. Vamos ascendiendo. Primero, orar. Repetir, orar. Gloria al Señor. 2. Desarrollar la fe a través de la palabra. Con el evangelismo, con el discipulado, con el estudio bíblico. Meditar en esa palabra, empezar a embellecernos, a empezar a aplicarla a nosotros mismos, empezar a hacerle efecto en nosotros, no siempre a otro, no. ¿Cómo arreglo a otro? No. ¿Cómo Dios me arregla a mí? Eso es lo que es meditar en la palabra de Dios. Y ahora empezamos ya a rendirnos a ese gobierno del Espíritu Santo. Si hay algo maravilloso que caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, fue que Él desde un principio por el Espíritu fue gobernado. Dice la palabra en el libro de Mateo, también en el libro de Lucas, capítulo 4, ambos en el capítulo 4, que Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y siempre el Espíritu Santo estaba sobre Él, y Él dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, lo dijo Él enseguida en un sermón delante de los fariseos. Si algo caracterizó el ministerio de Jesús, era ese gobierno del Espíritu Santo. Igual la iglesia primitiva, 3 años tuvieron con nuestro Señor Jesucristo y tuvieron sus problemas, sus falencias, sus debilidades y sus errores, hasta lo entregaron, se acobardaron mucho, se llenaron de miedo, Pedro lo negó, igual se desbarataron, pero nuevamente el Señor lo recogió cuando resucitó y nuevamente le dio la promesa y le dio algo muy importante que le había dicho antes: quédense en Jerusalén hasta que sean vestidos. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder. ¿Y para qué el Espíritu Santo? Es para dejarse gobernar. Esta mañana estaba escuchando unos falsos testimonios que una persona que decía que ella veía una mano volando y que la mano le hacía así, y todo el mundo ve Biblias volando, manos volando y hasta ángeles volando que llegan, que le tocan, pero su vida no son transformadas, no se convierten. Incluso ese falso testimonio de la señora decía que ella le dijo al Señor, bueno Señor, ¿tú sabes cuándo me voy a convertir? O sea, ¿cómo Dios va a darle tanta señal a una persona y que no se va a convertir? Gloria al Señor. Si algo tiene la palabra de Dios es que nos sella y nos da su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene con el fin de morar en nosotros, Emmanuel, de estar dentro de nosotros como garantía de la salvación y empoderarnos a hacer real ese reino de Dios. Entonces, algo sirve el Espíritu Santo es de que nosotros estemos gobernados por Dios y no gobernados por el pecado. Él ayuda a que la muerte a nuestra naturaleza pecadora sea una realidad de fe. Aunque todavía estemos en estos cuerpos de muerte, el Espíritu Santo hace que tu vida nueva sea una realidad de esa fe. Aunque estemos todavía en cuerpo corruptible y seamos corruptos humanamente y tengamos en nuestro interior una bestia y seamos tendientes al mal, el Espíritu Santo garantiza de que ahora sus pensamientos sean los de Dios. Aleluya. Por eso en el libro de Efesios capítulo 5, gloria al Señor, Efesios 5, versículo 18, dice la palabra de Dios: no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces estas personas, como la que yo escuchaba esta mañana en el falso testimonio ese,
Son las que ven Biblia volando, manos volando, ángeles volando, y la ves tú los fines de semana, dele. Cuando el Espíritu Santo vino, güey, a convencer al mundo de su error, de pecado, de juicio, de justicia, eso vino a ser el Santo. Y luego vino a empoderarnos, a sellarnos para que nosotros vivamos en nuestra fe, esa vida nueva en Cristo Jesús, aleluya. Y dice acá, pues, Dios sabe que el hombre necesita gozo, necesita felicidad, necesita estar lleno, pleno. El Espíritu Santo da esa llenura, esa plenitud en el cual el vino le da a la gente una falsa llenura, le da a la gente una falsa felicidad, un falso gozo, pero después pasó el efecto, se siente 10 veces peor. El Espíritu Santo no, Él viene a llenarnos de esa felicidad, ese gozo continuo. Aleluya. Entonces, mucho cuidado, mis queridos hermanos y amigos que estamos escuchando esta palabra. Si hay algún hábito que debemos tener es siempre estar pendiente a ser gobernado por el Espíritu Santo, a darle libertad al Espíritu para que Él nos llene. Gloria al Señor. Aleluya. Necesitamos ese poder. Y a partir de ese poder, la iglesia del Señor no fue la misma. Fueron valientes y fueron perseguidos y no negaron más al Señor, porque el Espíritu Santo tiene esa cualidad. Qué bueno que usted necesite crear ese hábito de siempre buscar el gobierno del Espíritu Santo para que el pecado no gobierne en vuestra vida. Quinto hábito que nos va a servir para asirnos, pegarnos esa consagración. Porque es que muchos quieren decir, y somos hijos de Dios, ¿dónde está la consagración? Aleluya. Si Dios dio a pausa a aquellos que vamos a servirle, Dios tiene conciencia del mundo mundano. Dios sabe que son paganos, que somos, Dios sabe. Pero cuando Dios llama allá para acá, Él da sus pautas, da sus trazos para que la gente se consagre a Él. Quinto hábito, dar. Dar, repita conmigo, debemos dar. Si hay algo que debemos hacer como hijos de Dios es dar. Dios es bueno y Dios da. Da Espíritu Santo, que es su mejor tesoro, su presencia en nosotros. Da perdón, da misericordia. Dios da los recursos, Él es Jireh, Él provee. Y si hay un hábito que va ante nosotros es dar. Darle a Dios nuestra vida. Nosotros debemos siempre rendirnos a Dios, siempre. Debe ser un hábito, rendirse a Dios. Porque usted está consagrándose a Dios, usted está dedicándose a Dios, no vaya a ser como Sansón, que Dios lo eligió y se dio igual a los filisteos, se dio igual a las mujeres, se dio igual a la adivinanza, se dio igual a la sabiduría, a la fuerza humana, a la carne humana fuerte. Y no, por el gusto tenía esas 7 guedejas, esas 7 trenzas, que es el número de la plenitud del poder de Dios, y tenía el espíritu, pero no sirvió para nada, sino para perderse y matar filisteos. Él no fue llamado para eso, él fue llamado, para que Israel mantuviera su rol como cabeza en las naciones, gobernado por Jehová, y que las naciones todas se rindieran a Dios por mediante Israel. Entonces no vamos a hacer nosotros como Sansón. Dígale a tu lado, cuidado que con el espíritu de Sansón. Dígale por favor al que está a la derecha, hay que consagrarse. Y algo que tenemos que hacer es dar. Por eso nosotros a Dios le damos nuestra vida. Si nuestra vida es de Dios, todo mío es de Dios. Mi esposa es de Dios, mis hijos son de Dios, tengo que aprender a dársela, Señor, dale tú con ella, Señor, dale tú con mis hijos, trabaja tú con ellos en lo que tengas que hacer, Señor, para santificarlos, santifícalos tú, Señor, yo no puedo, yo doy mi testimonio, doy amor a Dios, me doy a Dios, doy obediencia a Dios, obedezco a Dios, y también comparto mis bienes, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, dar. Si a un mundano lo caracteriza es que ellos dicen, Dios no necesita que le den nada. Y Dios fue que dijo, traedme mi diezmo, traedme mi ofrenda, traed mi primicia, dad, a ver qué tan hijo de Dios eres. El hábito de dar con generosidad. ¿A quién? Al necesitado. Porque hay personas que no están necesitados, sino indisciplinados. Y lo que está indisciplinado entra en disciplina con Dios y Dios cierra las puertas. Entonces, al que Dios le cierra las puertas, entonces Dios está tratando con él. Yo no puedo meter mi mano ahí porque entonces caerá el ayudado y el ayudador. Yo le doy al necesitado, al Espíritu Santo, precisamente por eso. Él te muestra en realidad quién necesita ser impactado con una ofrenda, quién necesita ser impactado por una dádiva. Dios necesita impactar a los pobres, necesita impactar a los ricos. Dar es un hábito que debe estar en nosotros. Tan maravilloso y poderoso es que Dios le dice que aquel que da más se le dará. Da y se os dará medida buena, remecida. Aleluya. Si algo caracteriza a un hijo de Dios es que no es tacaño, no es duro, no camina con los codos,
sino que da de lo que tiene. No va a dar lo que no tiene. Dios no va a pedirte nada que no tengas. Si Dios te da, comparte. Aleluya. Cumple con tus oraciones. Date a Dios primeramente. Y asimismo, habitúate a dar tu diezmo, tus ofrendas, a dar al pobre, a ayudar al necesitado, a dar. Gloria al Señor. Y sexto y último hábito, perdonar. Aleluya. Perdonar a otros como a ti mismo. Es curioso que este libro de Mateo, capítulo 1, es de la oración, con el cual empecé. Jesús viene a darle una enseñanza acerca del ayuno y el perdón. Porque el ayuno es negarse, es darse a Dios. Y el perdón, la necesidad más grande que tiene el ser humano es eso, ser perdonado por Dios. Dios nos dio el perdón en su Hijo Jesús. Y si Dios nos dio el perdón gratuitamente, por gracia soy salvo, dice la Biblia, Efesios 2:8. También nosotros debemos aprender a perdonar, habituarnos a perdonar. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano cuando pegue contra mí? Dijo Pedro al Señor. 7 veces, Señor, porque el canon judío decía 3 veces y Pedro le puso 4 más, 7 veces. ¡Wow! Se exageró. Y el Señor dijo, no te digo 7 veces, hasta 70 veces 7. ¡Wow! Y eso es siempre. ¿Por qué perdonar es un hábito tan necesario en nuestra vida? Número 1, te limpia el corazón de las impurezas de la falta de perdón, de las ofensas, de la amargura, de la ira, el enojo, el egoísmo, las ofensas. Aleluya. 2, te empodera para que puedas escuchar la voz de Dios y poder Dios utilizarte como un canal de bendición para otros. Gloria al Señor. Y 3, das testimonio de que Dios es misericordioso, porque la iglesia dice, sed misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Entonces, cuán maravilloso que nosotros nos habituemos. Todo aquel que se consagra debe saber que debe tener ese hábito de perdonarse y perdonar a otros. A veces hay personas que no se perdonan a ellos mismos. El Señor, que no te vaya. Pero ya Dios te perdonó. Acepta el perdón. No seas tan orgulloso. Déjame subir el cerro a pie. Espérate. Ya Jesús pagó eso. Arrepiéntese en verdad y recibe el perdón de Dios. Igualmente también así. Perdona a otros. Ya te dije por qué. Perdona a otros. Efesios 4, versículo 26. Aleluya. Efesios 4, versículo 26 al 32. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Mira cómo el perdón nos encajona y empalma todos estos hábitos. El de orar, porque de ahí sale todo. Dios te va a decir, perdona, porque yo te he perdonado. En desarrollar la fe, vamos a empezar a caminar por la palabra, conocer la palabra. Gloria al Señor. Meditar en la palabra, ahora para efectos míos, para efectos principalmente de aquel que está escuchando y que está en secreto con Dios en la oración y en la palabra. Meditar con Él para practicar esa fe y meditar esa palabra. Depender del Espíritu Santo. Dios enviará su poder, porque ya lo puso. Cuando tú eres un creyente, Dios ya puso tu espíritu y le das espacio a que te llene. O sea, que ahora la Biblia no es como en Pentecostés, que viene de arriba hacia abajo. No, ahora del sello que Dios te puso, Él viene y empieza a llenarte de adentro hacia afuera y se cumple lo que el salmista decía, mi copa está rebosando. Llenarse del Espíritu Santo para que sean gobernados por Él. Esto no es de caer por allá, no, esto es de transformar y dejarme gobernar de Él. Dar a Dios y al prójimo. Aleluya. Esta es una persona que está consagrando y está habituándose a estas cosas. Y perdonar. Wow. Estas cosas que antes fueron ya no son.
Aleluya. Doy mis pecados al Señor y yo recibo de Dios su perdón, su misericordia. Entonces espero, mis queridos hermanos, que no te pase como de Sansón y otros hermanos. La Biblia dice que las cosas que pasaron a los hermanos, que fueron negativas y fueron copiadas en la Biblia, es para que a nosotros no nos pase. Habituémonos, tengamos buenas costumbres. Estos 6 hábitos te comparto hoy para que tu consagración al Señor sea verdadera y no seas un heraldo descalificado. Dios te esté bendiciendo, por eso quiero orar por ti, para que Dios te ayude, para que Dios te siga ayudando, para que Dios continúe, como Él dio en su palabra, que no te dejará, no te desamparará hasta que no haya terminado la obra que empezó un día contigo, consagrándonos. Hasta que Cristo venga, debemos santificarnos, gloria al Señor. Entonces, si usted esta palabra lleva a su corazón, yo le invito ahí a inclinar su rostro, y Dios sabe que ha sido desordenado, desordenada en este tema de la consagración. Pero hoy es día de redención. Hoy Dios no vino a acusarte, Dios vino a redimirte. Inclina tu rostro ahí, humilla tu corazón y dile: Señor, ayúdame en este momento. Necesito crear estos hábitos en mí y estar, Señor, ya, Padre amado, apartándome de todo mal. Necesito dedicarme a ti, Señor, como es de verdad, verdad, Señor. Seguirte en verdad, en espíritu y en verdad. Hoy decanto y me humillo delante de ti, Señor. Hoy, Dios de gloria, me convierto en esa buena tierra para que tú me bendigas. Dile, para que ya no sigas peleando con tu mujer, con tu marido, con tu hermano, con los vecinos. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a consagrarme. Ayúdame a crear estos hábitos en mí, Señor, a repetirlo y a repetirlo. Ayúdame, Señor, en estos códigos de conducta. Ayúdame, Señor. Y hoy te digo de parte del Señor, recibe la ayuda de Dios. El Espíritu Santo ya fue dado. La palabra está siendo dada. Y ahora tú en esta iglesia fuiste expuesto para consagrarte a Dios, para que le sirvas al Señor. Por eso Dios le dijo a Moisés: consagra a Aarón y a sus hijos. Hoy Dios, por medio de nosotros, te consagra a ti y a tu casa para Él. Y vamos a empezar a cultivar estos hábitos. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos. Oro, Padre amado, para que este tema de la consagración sea una realidad en sus vidas, sea, Señor, la prioridad en sus vidas. Oro para que tu Espíritu Santo esté ahí siempre, tu palabra esté siempre, recordándole, Señor, quiénes somos y a dónde nos quieres llevar. Señor, a efectos, Señor, con la sociedad, a dar a la sociedad, Señor, a mostrar tu gracia, a servirte a ti, Señor, con excelencia, a hacer una iglesia santa, pura y en verdad, Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, los bendigo en el nombre del Hijo, los bendigo en tu nombre, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te doy gracias. Declaro que esta iglesia, Señor, recibirá un avivamiento en este 2022 de poder y gloria, Señor. Un ungimiento de gran gloria y poder, Señor, porque tú, Señor, estás consumando su consagración y santificándolos para tu gloria y honra, Señor. Gracias estoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis queridos hermanos. Gocemos y alabemos al Señor con plena libertad. Avancemos, porque Cristo viene y viene ya. Dios les bendiga.